Régimen legal y códigos de ética. Para poder terminar el tema de los códigos de ética. En México tenemos el Código de Ética del SNRP, del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, que fue aprobado en la Convención Nacional del 11 de julio del año de 1968. Y se le conoce como el Decálogo del Periodista Mexicano, porque son exactamente pues 10 artículos que se consideran una declaración. Si los podemos analizar, el artículo primero plantea que el periodismo es una profesión honorable. Se reconoce la oportunidad que ofrece para servir a la comunidad. Para el periodista, la sociedad está antes que la persona y la patria antes que los gobiernos. Y se considera que el hombre es pasajero y solo las instituciones y los ideales perduran. El segundo artículo, declaramos como principio fundamental que la verdad es la base más sólida de todo el periodismo honrado. Suprimir la verdad cuando ésta pertenece al público es una traición a la confianza colectiva. El 3, declaramos que no se utilizará la libertad de expresión para encubrir un ataque injusto, un desahogo rencoroso o una investigación descuidada respecto a las personas o instituciones. El periodista deberá escribir solamente aquello que él crea sinceramente que es cierto. El cuarto, no se ejercerá el periodismo con elementos que no estén fundados sobre la más alta concepción de justicia y moralidad. La responsabilidad individual del periodista no puede ser eludida con el pretexto de que se siguen instrucciones ajenas o se defienden intereses extraños. El quinto, declaramos nuestro propósito de evitar todo control extraño en cualquier aspecto de nuestra práctica profesional, convencidos de que los mejores intereses de la sociedad requieren la libertad intelectual en el periodismo. Esto, declaramos como contraria a la verdad la publicación de informaciones e ilustraciones apócrifas como las entrevistas imaginarias. Séptimo, declaramos que nunca atacaremos al débil o indefenso con argumentos o inventivas o por medio del ridículo. Y finalmente, jamás se dejará de reconocerlo. Siempre trataremos a todas las personas en un plano de absoluta igualdad. 8, se declara que nuestras informaciones estarán regidas por la más absoluta imparcialidad, basadas en hechos comprobados. Siempre las partes interesadas podrán publicar sus respectivos puntos de vista, y cuando se publiquen las acusaciones de una parte, se publicarán también los descargos de la otra. 9, se declara que perseguiremos constantemente nuestra superación por el estudio, la investigación y la observación, de manera que nuestros trabajos periodísticos sean cada vez más documentados, de una mayor perspectiva y mejor encaminados al bien social. Y el 10, se declara que el periodista deberá ser vínculo en la noticia, observante de sus obligaciones cívicas, honesto con sus competidores, leal a los fieles de su profesión, conscientes de su lealtad a la comunidad, al Estado y a la nación, firme en la confirmación de las noticias publicadas bajo su responsabilidad, honorables en todos sus actos altruistas, en todos sus servicios y leal a todos sus amigos y críticos. Como nos podemos dar cuenta, es un excelente código, perfecto para poder entender y manejar en el trabajo periodístico una ética alta
para poder hacer informaciones correspondientes siempre con la verdad. El problema que se tiene en el país es que cualquier persona puede ser periodista. Inclusive anteriormente, cuando no existían las escuelas de comunicación, pues ya había periodistas que se iban formando al calor del trabajo cotidiano. Sin embargo, las condiciones han cambiado. Ya hay escuelas de comunicación, hay escuelas de periodismo, eh, donde se supone que se les da los mejores elementos para poder hacer una información de acuerdo con todos los requisitos técnicos y legales. Sin embargo, como decíamos, en México toda persona puede ser periodista y tendríamos que, en ese sentido, pudiera haber personas que no estén preparadas para poder serlo. Este código lo hemos tomado como base. ¿Por qué? Porque es un código nacional. Eh, el SNRP tiene excepciones de, de ellos en todos los estados de la República y en varias ciudades de cada estado. Entonces, por eso se toma como un código nacional, entendiendo de que casi todas las organizaciones de periodistas, sindicales, de trabajadores, hay hasta club de periodistas, llegan a tener su código de ética que refleja, digamos, los intereses que debe de tener la sociedad dentro, digamos, del trabajo periodístico. Estoy seguro que todos los códigos tienen la forma adecuada de poder hacer y realizar mejor el trabajo. Pero también es un problema, ¿por qué? Porque al haber tantas organizaciones no hay un solo código. Los intereses que han tenido los periodistas, pues finalmente han hecho que existan muchas organizaciones periodísticas, e incluso en una misma localidad puede haber 5, 6, 7 o más organizaciones periodistas de acuerdo, digamos, al nivel de habitante que pueda tener una ciudad. Y entonces eso hace muy difícil llegar a tener un solo código para todos los periodistas mexicanos o que se encuentren en el país trabajando en este ámbito profesional. Sin embargo, a diferencia de que no se pudiera contar con un código, pues existen eh, otros códigos como el Código Latinoamericano de Ética Periodística o periodística, perdón, que fue aprobado en Caracas en el año de 1979 y que también refleja los mismos intereses a nivel general, interés colectivo, el perfeccionamiento de la democracia en la sociedad, el fortalecimiento de la paz, la coexistencia pacífica, la autodeterminación de los pueblos, la lucha por la igualdad, la contribución a la independencia económica, política y cultural, el deber del periodista de impulsar, consolidar y defender la libertad de expresión y el derecho a la información, el establecimiento del flujo libre y equilibrado de las noticias en los niveles mundial, regional y nacional, luchar por un nuevo orden informativo. Entonces veremos que a nivel general, pues muchos artículos son parecidos, teniendo como base que debe de haber una ética del periodista para poderse distinguir en su trabajo. Entonces, a diferencia de que si no se pudiera contar con un código de ética, está el Código Latinoamericano de Ética Periodística. Incluso aún más, pudiéramos observar que también a nivel internacional, pues existe un Código Internacional de Ética Periodística que
Fue impulsado por la UNESCO y firmado en París el 20 de noviembre de 1983, donde casi todas las organizaciones de periodistas están aquí suscribiendo este código. Igual, la UNESCO plantea unos artículos que también tienen que ver con la información verídica. El pueblo debe de recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa. El periodista debe de adherirse a la realidad objetiva. La tarea primordial del periodismo es de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva. El 3, la responsabilidad social del periodista. El periodismo, la información, se comprende como un bien social y no como un simple producto. Eso significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. Se hace responsable al poner una información inexacta, ¿no? La integridad profesional del periodista. Se exige que la profesión mantenga un alto nivel de integridad. El acceso y participación del público. El respeto a la vida privada y a la dignidad del hombre. Respeto del interés público. El respeto total de la comunidad nacional. Respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas. El verdadero periodista debe defender los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del hombre. Y por último, la eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada, como las armas nucleares y todas otras formas de violencia, de odio o discriminación, especialmente el racismo. Entonces pudiéramos observar a nivel general que a falta de un código de ética, existe el Código de Ética Latinoamericano y el Código Internacional de Ética Periodística que contienen los valores plenos para el ejercicio democrático del periodismo. Con esto podemos observar de que los códigos de ética son importantes en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque dan a conocer la forma y la manera en cómo el periodista debe de trabajar de una manera ética y responsable dentro de la sociedad. Y pudiéramos observar en nuestra realidad que algunos periodistas no trabajan así. También tenemos que reconocer que hay periodistas que cada vez que publican una información se están jugando su persona, su libertad, su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces atentan contra intereses particulares de personas que se sienten dañadas y entonces actúan en contra de los periodistas. Entonces también a veces trabajar con la verdad significa arriesgar hasta más que la propia persona de un periodista. Con este tema vamos a terminar lo que es nuestro curso y entendiendo de la necesidad de conocer los códigos de ética de la organización en que se vaya a trabajar, el código de ética latinoamericano y el código internacional de ética. Y también no olvidar que aparte de los códigos de ética, pues está la legislación, que también hay que conocer las diversas disposiciones que existen al respecto. ¿Para qué? Para que se pueda hacer un trabajo legal y ético que beneficie cada vez más a la sociedad. Gracias y hasta la próxima.